En un campo de trigo apareció una formación de cultivo que parecía tener la imagen de un alienígena gris. Supuestamente el mensaje dice: cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Winchester, Inglaterra, 15 de agosto de 2002. En un campo de trigo apareció una formación de cultivo que parecía tener la imagen de un alienígena gris. En la esquina inferior derecha de la imagen había un objeto con forma de disco que tenía lo que algunos creen es el código binario, un lenguaje computarizado compuesto de unos y ceros. Era una formación de cultivo que indudablemente parecía un extraterrestre, la imagen que todos conocen, el extraterrestre gris con ojos de almendra y la cabeza con forma triangular. Y en la parte inferior había una formación que parecía un disco con el código binario. Supuestamente el mensaje dice: cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí fuera. Nos oponemos a los engaños, conducto cerrándose. Estaban advirtiéndole a la humanidad sobre los engaños, sobre los peligros. ¿Podrían algunas de estas formaciones de cultivo ser medios de comunicación extraterrestre? Muchos investigadores de los círculos de cultivo dicen que sí, y sugieren que se puede encontrar más evidencia de esto examinando las ecuaciones astronómicas, científicas y matemáticas avanzadas que ellos contienen. El 21 de agosto de 2001, otra formación que tenía el código binario apareció en un campo de trigo junto al radio observatorio de Chilbolton. En noviembre de 1974, Carl Sagan y Drake de la Universidad Cornell enviaron desde Arecibo, Puerto Rico, una señal de código binario sobre la Tierra a cualquiera que pudiera recibir nuestra señal en el cosmos. El mensaje original contenía información codificada binariamente, incluyendo los números del 1 al 10, una imagen de nuestra cadena de ADN, la figura de un humano y un gráfico del sistema solar con la posición de la Tierra resaltada. Se repetía a la perfección, línea por línea por línea. Pero el ADN no parecía una doble hélice. Era muy extraño. Y cuando revisabas bien, en vez de ver un humano de casi 2 metros, veías que era algo de tal vez 1/3 de la altura del ser humano que hizo Carl Sagan y estaba asociado con un sistema solar extraño. Era un patrón muy complejo, muy extraño, único en su tipo. Nunca antes habíamos visto algo así. Hubo una formación por la que todo el mundo estaba desconcertado. La gente decía, ¿qué es esto? Entonces un matemático la vio y dijo, espera un momento, eso es una representación de pi. Y tiene hasta 10 cifras decimales correctas. Es una representación de pi de forma geométrica. Es muy interesante porque la manera de notar que eso representa a pi es a través de las longitudes de los diferentes arcos de cada segmento, y la espiral tiene pequeños escalones que te permiten saber que allí termina un arco. Así que hay que medir las longitudes de los arcos. Eso te da los dígitos de pi y hay un pequeño círculo que representa el punto decimal. Así que es un ejemplo interesante de la utilización de la geometría como código de representación de dígitos y números. Es una representación del nivel de conocimiento matemático y habilidades geométricas que se requieren para hacer estas cosas. Muchos de los círculos de cultivo más famosos derivan de patrones fractales. El conjunto de Mandelbrot. El conjunto de Julia. Para hacerlos, hay que tener conocimiento matemático. Las matemáticas son el lenguaje universal. Si alguna vez encontramos alienígenas, no hablarán inglés, francés o alemán. Hablaremos y nos comunicaremos a través de las matemáticas.
¿Podrían los círculos de cultivo, tal como algunos creen, ser un intento de alguna civilización alienígena para establecer comunicación con nosotros? Hay una cantidad consistente de geometría sagrada, tetraedros, cubos, octaedros e incluso más patrones geométricos complejos. Muchos de nuestros mejores científicos dicen que esta geometría es la clave secreta para alcanzar las dimensiones superiores. Y está a nuestro alcance en los cultivos. Es como si estuvieran dejando un rastro de migajas de pan, mostrándonos cómo llegar al próximo nivel como planeta. En 2004 se encontró una roca misteriosa cerca del sitio del choque de Roswell. Y tenía la misma imagen que un círculo de cultivo que fue descubierto en Cheseldon, Inglaterra, el 2 de agosto de 1996. La roca Roswell tiene un símbolo casi idéntico en Inglaterra. Para mí eso es muy fascinante porque esencialmente muestra que están intentando comunicarse con nosotros de alguna manera. Así que la idea es que tal vez algunos de estos círculos de cultivo de verdad son mensajes que vienen de otro lugar. Y ese otro lugar, en mi opinión, es de origen extraterrestre. ¿Podrían las formaciones de cultivo que contienen patrones celestiales y ecuaciones matemáticas realmente haber sido creadas por seres de otro mundo que intentan comunicarse con los humanos? Y si hay fuerzas extraterrestres que envían mensajes a la humanidad, ¿por qué los gobiernos del mundo no están más interesados? Algunos expertos dicen que sí lo están, y sugieren que no solo están interesados, sino que incluso podrían estar involucrados directamente. Avebury, Inglaterra, julio de 2006. La sombra de un patrón geométrico aparece en un campo. El diseño hace eco de una formación de cultivo que fue creada en la misma ubicación 12 meses antes. Los investigadores de los círculos de cultivo se refieren a este fenómeno como una formación fantasma. Las formaciones fantasmas son un efecto secundario muy interesante en los círculos de cultivo. El año siguiente, o incluso un poco después en el mismo año, aparece una imitación en el campo. Y a pesar de que el círculo de cultivo original ha sido cosechado o podado de alguna manera, hay un efecto residual en el terreno. Para algunas personas eso resulta completamente misterioso. Se conoce que el patrón de crecimiento alterado de los cultivos afectados persiste hasta durante 2 años después de que el círculo de cultivo original aparece, pero solo en algunas formaciones. Un número determinado de círculos de cultivo aparecen de nuevo. Parece que estos diseños en la Tierra es un esfuerzo de los extraterrestres por comunicarse con nosotros una y otra vez. Y tal vez lo que están intentando hacer es darnos información que creen que necesitamos, pero tenemos que descifrarlas.